¿Me confirman, por favor, que estén viendo la pantalla del computador? Sí, profe. Listo. Entonces, en estos momentos, esto son los valores que teníamos según nuestro balance, ¿cierto? Voy a poner este valor por acá. Estos eran los valores que tenía según nuestro balance de prueba, 4.011.501.000 de activos, los pasivos los 3.004.434.000 y el patrimonio de 1.007.067. Puede que tengamos diferencia de 1.000, 2.000 pesos, no hay problema por eso. O sea, yo no voy a poner problema porque son temas de redondeo, que algunas personas de pronto decidieron no redondear y decidieron llevarlo a los valores reales, no hay ningún problema tampoco por eso, ¿listo? Entonces, hasta aquí es exactamente lo que tenemos. Igual el estado de resultados no ha sido afectado absolutamente por nada, sigue siendo los mismos valores. Tenemos los ingresos de actividades ordinarias, rendimientos financieros, descuentos, aprovechamiento, reintegro de costos y gastos. Esos son los diferentes tipos de ingresos que tenemos, los gastos de personal, la utilidad del periodo, las donaciones y ya la utilidad. Puede ser que sean 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos, no hay problema. Entonces comenzamos con el tema de las notas. Entonces teníamos estas notas que debíamos tener en cuenta para cuando fuéramos a hacer la conciliación contable fiscal. Entonces, la primera nota dice, la cuenta bancaria Bancolombia, según extracto, es de 68.969.118. La diferencia corresponde a rendimientos financieros que no fueron registrados en diciembre. Entonces, según extracto, tenemos este valor. Pero según contabilidad, nuestro balance de prueba, hay 69.868.000. Tenemos una diferencia de 930.000 pesos. ¿Qué nos dice eso? ¿Que es producto de qué? Corresponde a diferencias por rendimientos financieros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la conciliación contable fiscal? Aquí tenemos 930.000. Tenemos que sumarle, perdón, yo reviso algo. Sí, entonces aquí tenemos espera un momento a ver si fue que yo me equivoqué acá. Contabilidad tenemos 69.899 y tenemos efectivamente 68.968.000. Sí, efectivamente nos falta 30.000 pesos. Tenemos contabilidad menos extractos. Tenemos más en extracto. Efectivamente nos falta un dinero en la cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la conciliación? Aquí obviamente tenemos que registrar un valor de 930.000 pesos, porque suman el valor de la cuenta, ¿cierto? ¿Estamos claros en este punto? Los 930.000 productos que surgen. Sí, profe. Listo, entonces ahí tenemos 930.000 que surgen de rendimientos financieros que no tenemos registrados. Entonces, venimos a los ingresos y registramos los 930.000 pesos. Listo. Es decir, yo voy resaltando en amarillo lo que vamos haciendo para tener el control de las notas. Segundo, la cuenta bancaria 1250 según extracto tiene un sobregiro de 5.600.000. Si ustedes miraban en el balance de prueba, esa cuenta tenía un valor de 1.326.586.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la conciliación contable y fiscal? Dejarla en 0. Es decir, aquí tenemos que sumarle, yo en este caso lo manejé a valores aproximados a miles. Ahí pueden ver el 1.327.000. Entonces registro, en este caso, el valor negativo porque voy a dejar esa cuenta en ceros, pero en el pasivo tengo que registrar una obligación financiera, porque recordemos que los negativos se deben reclasificar porque los negativos representan un pasivo para la empresa, es decir, es una obligación financiera realmente que usted está adquiriendo. Entonces, en este caso, registramos la obligación financiera. A algunos de pronto se les olvidó hacer esta reclasificación y en obligaciones financieras solo tuvieron el $1.000.000, pero olvidaron hacer la reclasificación de las cuentas corrientes sobregiradas. ¿Vamos claros hasta ese punto? Profe, disculpe, yo tengo una pequeña duda. ¿Sí? ¿Los 930 usted los sumó en la conciliación o los restó? Lo sumé. Porque según contabilidad tengo 69 millones. Pero según extractos tengo más valor. No, profe, según extractos No es al contrario. Ah, sí, sí, No es al señor. contrario. Sí, tenemos, 68, profe. tengo menos valor, sí, efectivamente. Yo creí que me había equivocado en esta parte porque, espérame a ver, yo me devuelvo. Porque yo efectivamente no tenía ese valor, creí que me había equivocado. Entonces, efectivamente lo que ustedes dicen es verdad. Aquí esto es un gasto, realmente tengo menos en extractos. Realmente es un gasto. Entonces, en este caso, la nota realmente no eran unos rendimientos financieros, sino unos gastos financieros. Pero muy, muy buena la observación. Yo, de hecho, lo he hecho con gastos, pero me generó esa duda. Entonces, ¿qué sucede? Como son gastos, yo tengo que registrarlos aquí. Fíjate que yo sí los tenía registrados, pero me generó esa duda. Son unos gastos, es decir, que yo sumo los gastos bancarios, les sumo mayor valor y los saco del banco, porque yo efectivamente tengo que retirarlos. Entonces, yo aquí lo tengo formulado, los mismos 930 los tengo sumados aquí. ¿Listo? Entonces, ahí están los 930. Ahora sí, entonces, el punto 2, que corresponde a los 560.000 pesos. Ahí, entonces, disminuyo el 1.327.000, que también está en esta cuenta, para dejar esta cuenta en 0. Lo que estoy haciendo con ese 1.327.000 es dejar esta cuenta en ceros. Pero como yo tengo todo dentro de la conciliación dentro de una sola cuenta, pues yo lo sumo ahí. Pero algunos lo hicieron de manera independiente, cada cuenta. No hay problema, todo eso está bien. Cada uno de pronto se le hace mucho más fácil así. Entonces ahí registro el 1.327.000 y aquí creo entonces el pasivo porque reclasifico de un activo para un pasivo. Daniela, muchas gracias por tu observación. Tercer punto. Bueno, hasta esos dos puntos, ¿estamos claros ahí? Listo, profe. Listo. Tercer punto. La Fidocuenta Bancolombia 938 le falta sumar 480 producto de rendimientos financieros no contabilizados. Entonces, ahí, entonces, como yo lo manejo todo dentro de una sola, el efectivo es equivalente de efectivos, pero en la práctica lo que yo voy a hacer es afectar esta cuenta que ustedes están viendo acá, que yo voy a resaltar en verde. Lo que yo voy a hacer es afectar esta cuenta de manera particular, pero yo en la conciliación tengo una sola cuenta de todas las cuentas de ahorro corriente y fiducuentas. Entonces, afecto efectivos equivalentes de efectivo y como es un ingreso, un rendimiento financiero, en contabilidad, ¿qué se debería hacer? Todos estos movimientos deberían hacerse en contabilidad antes de hacer la declaración de renta, pero usted se está dando cuenta cuando está elaborando la declaración. Entonces, estos movimientos tienen que hacerlo tanto en renta como en contabilidad también. Entonces, como fueron unos ingresos que no se registraron, entonces vengo a los ingresos y le sumo ese valor a los rendimientos financieros.
Recordemos que el balance de prueba ya trae unos rendimientos financieros. Si ustedes se fijan en los ingresos, ya hay unos rendimientos financieros de 31.391.000, que son el mismo valor que tengo acá. Adicional a esos rendimientos que ya tiene el balance, entonces le sumo los 480 que la persona de contabilidad olvidó hacer ese registro. ¿Listo? ¿Es claro ese punto? Listo, perfecto. Profe, es que, digamos, o sea, por ejemplo, yo no hice todas esas reclasificaciones de cierta forma. Pues no, ¿Sí? o sea, como que no pensé que de esa forma que contabilidad no lo había hecho o algo así por el estilo. Pues la verdad no pensé en eso. La verdad, profe, yo pues del mismo modo, yo pensé fue en como quitar los saldos extras o las restas o las sumas de la Sí, nota profe. como tal. No sabía que había que hacer reclasificaciones porque pues no recordaba haberlo hecho en algún ejercicio así. Pues yo no me acordaba. Sí. Puede que sí lo haya hecho, Del único que sí recuerdo que usted nos comentó, fue el de la, cuando daba el extracto negativo. De y ese también sí la de recuerdo que usted nos prediación. comentó. Y la de prediación que Exacto. ponía arriba y abajo, Ujú, suma y resta. exacto. Yo la verdad, Es Listo. cierto. Pero de los otros, creo que no, profe. Sí, efectivamente. No recuerdo si yo de pronto le he dicho, pero así como este afecta a contabilidad, la cartera afecta a contabilidad, cualquier movimiento que usted haga en renta, obviamente la base para hacer la declaración de renta va a ser contabilidad. De hecho, muchachos, ustedes no pueden presentar diferencias entre su contabilidad y su declaración, nunca. Y si las hay, deben haber una explicación al respecto, pero siempre contabilidad y renta deben ir de la mano. El cuarto punto dice, la cartera tiene más de un año de vencida. En este caso, la cartera solo tenía un valor muy pequeño. De hecho, si ustedes se fijan, solamente van a poder utilizarlo un solo método. ¿Cuál es el método que pueden utilizar ahí? En general, El individual, creo que era. el del 33 del individual. Exactamente, el Sí, individual. sí, sí. Porque Ok. no tenemos el vencimiento de los 3 meses a 6, ni de 6 meses a 9, ni de 9 a 12. Solo tenemos que dice que es vencimiento de más de un año. Si ustedes multiplican cuánto es el 33% de este valor, se van a dar cuenta que el valor son 900, si lo redondea a 1.000, 972.000 pesos. ¿Qué tenían que hacer en la conciliación contable fiscal? Ir a los deudores y disminuirle ese valor porque ustedes están registrando, por así decirlo, en contabilidad una 1399, naturaleza crédito. Entonces disminuyen la cartera, pero al mismo tiempo generan una provisión de cartera. Es decir, eso mismo también deben hacerlo en contabilidad. Y aunque no lo hagan en contabilidad, sí lo deben hacer en la declaración de renta. Y como le digo, si hubiese alguna diferencia en contabilidad, necesariamente en los estados financieros, usted tiene que aclarar a qué se debe esa diferencia. Por ejemplo, impuesto diferido. Usted puede tener en su contabilidad un impuesto diferido que no lo va a tener en su declaración, pero usted en una nota aclara, la diferencia es un impuesto diferido que no se tuvo en cuenta en la declaración de renta. Y ahí queda súper claro. Listo. Siguiente nota. Los préstamos de particulares son préstamos de accionistas. ¿Cuáles préstamos de particulares? Ustedes pueden mirar aquí unos préstamos a particulares de 67.665.000. La nota dice, los préstamos de particulares son préstamos de accionistas y se les cobró una tasa del 5% efectiva anual. Esta pregunta, de hecho, Fray la hizo en una clase. ¿Qué se hacía con eso? Y yo le dice, ¿qué dice ahí? Se les cobró una tasa. Los intereses presuntos son para cuando la empresa le presta al accionista, pero no le cobra intereses. En este caso, dice, se les cobró. Es decir, realmente sí hubo un cobro. Por lo tanto, no tenían que hacer cálculo de intereses presuntos.
básicamente era informativa. ¿Cómo sé que ahí está ese valor? Obviamente no todo corresponde a eso, pero ahí pueden mirar que hay intereses. Dentro de todos estos intereses están los intereses que efectivamente ya le cobraron al accionista por ese préstamo que le hizo. De hecho, el préstamo se lo hicieron a una tasa del 5% efectivo anual, es decir, una tasa superior a la tasa de interés presunto. Si alguien llegase a prestar inferior a la tasa, lo que tienen que hacer es, a la tasa de intereses presuntos, lo que tienen que hacer es un reajuste para hacerla llegar a la tasa de interés presunto. Pero si la tasa está por encima, no tienen que calcularles intereses presuntos. Entonces, aquí no había que hacer absolutamente nada. Básicamente se convertía en una nota informativa. ¿Es claro este punto? No, profe. Listo. Lo repito. Los intereses presuntos se calculan cuando la empresa le hace un préstamo, valga la redundancia, a un accionista, es decir, a lo que comúnmente se conoce como socio, pero no es un socio, sino que es un accionista porque es una SAS. Y resulta que la empresa sí le cobró interés, entonces le dijo, bueno, yo le voy a prestar, vámonos al balance de prueba. La 1370 dice, listo, yo le voy a prestar el dinero que usted necesita, que en este caso son 67 millones, pero yo le voy a cobrar el 5% efectivo anual. Es decir, usted me va a pagar ese interés. En este caso son 3.378.000, perdón. Esos 3.378.000 ya están incluidos dentro de estos valores, dentro de este valor de intereses que están acá. Estos 31 millones, ahí están incluidos los 3 millones que le cobraron. Por lo tanto, no había que hacer ningún interés presunto acá porque le cobraron intereses. Los intereses presuntos se cobran cuando la empresa se lo presta a una tasa del 0%. Pero cuando sí le cobran intereses, no hay que hacer intereses presuntos. ¿Listo? ¿Te quedó más claro, Liliana? Sí, profe, gracias. Entonces, ¿qué tenía que hacer en este caso? Obviamente, la tasa tiene que ser superior a la tasa de intereses presuntos. Es decir, la tasa de interés presunto está al 4.54. Usted puede prestarla superior a eso. Si la presta inferior, entonces usted tiene que hacer un reajuste para llevarlo como si lo hubiese prestado al 4.54. Pero si lo presta superior a ese valor, usted no tiene que hacer absolutamente nada porque ya están incluidos ahí los intereses. Listo, punto 6. Los inventarios en materiales, hay un faltante. En los inventarios de materiales hay un faltante de 1.650.000. Si nos vamos a la 14, que son el tema de los inventarios de materiales de estos 688 que teníamos de inventario final, recordemos que esta columna es noviembre, esos son débitos de diciembre, créditos de diciembre y saldo a diciembre 31. Entonces me dice que de estos inventarios, físicamente, hay un faltante de 1.650.000. ¿Cuál es la base para el cálculo de ese inventario faltante? El inventario inicial más las compras por el 3%. Ajá, exacto. Bien. ¿Dónde tenemos las compras? Ustedes pueden revisar las compras. Esta persona. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Por favor, desactívalo para que no haya retorno. Los inventarios, esta empresa lo maneja por las 7. Tenemos inventarios de materiales. Si ustedes se fijan, esta empresa compró 308.513.000. Sin tener en cuenta, ustedes tienen aquí el inventario final, tienen las compras y tienen el costo. Con estos tres pueden hallar el inventario inicial, pero de hecho no necesitaban hallar inventario inicial por la siguiente manera.
La fórmula dice que es inventario inicial más compras por el 3%, pero si usted lo hace solo por las compras, sin tener en cuenta el inventario inicial, de entrada le da 9 millones de pesos. Si tiene en cuenta el inventario inicial, pues obviamente va a ser superior, da más de 10 millones de pesos el 3%. Pero me dice la nota que hay un faltante de 1.650.000. Eso quiere decir que se lo puede deducirse ese 1.650.000 como faltante, ¿sí o no? Sí, profe. Muy bien, sí se lo puede deducir. Entonces, ¿qué tenían que hacer en la conciliación contable fiscal? Disminuir ese valor porque usted se va a descontar eso vía deterioro de inventario. Y también ir al deterioro. Aquí, vamos a ver si me deja. Y sumarle ese valor que usted le está restando. Es decir, que en este caso, vía gasto se va a deducir ese deterioro de inventario. ¿Está claro ese punto? La nota número 6. Profe, ¿en cuál parte del gasto se incluye el 1.600.000, disculpen? Eso realmente es una 51.99, que en la cuenta están diversos, pero realmente en la cuenta diversos son muchos. Si usted mira la 51.99, diversos, tiene muchas cuentas, pero realmente es una 51.99, o sea que eso va a estar aquí debajo de todos los gastos de la 51.99. Vale, profe. Entonces yo, como llevo todo general, pues yo las llevo ahí a diversos. Ahí se incluiría. Listo. Profe, ¿usted lo sumó ahí y lo restó en dónde? En los inventarios, porque es menor valor de los inventarios. Ay, caray. Yo se lo disminuyo a los inventarios porque me lo estoy llevando y se lo sumo a los gastos porque me lo estoy tomando deducible. Listo. Punto número 7. La maquinaria se está depreciando a una tasa del 15%. Esto, de hecho, ya lo vimos en una clase pasada. Entonces, este es el gasto que hay en el balance de prueba. ¿Dónde está la depreciación? Una 51.60. Están todas las depreciaciones. La nota me habla específicamente de un punto de la depreciación. Me dice maquinaria y equipo. Entonces, voy, miro maquinaria y equipo y el gasto son 478.524. Me dirijo entonces a la nota y es 478.524 lo que hay en el gasto. ¿Cómo se hace entonces el límite? Ya lo habían visto en clase, entonces tomo el gasto de depreciación, lo divido en 15 y lo multiplico por la tasa realmente permitida. Entonces, lo que yo me puedo llevar como deducible realmente son los 319.000. Estos 159.508 no son deducibles. Si no son deducibles, significa que no me afecta el gasto fiscalmente y no me afecta el activo fiscalmente. Entonces, ¿qué entro a hacer? En la conciliación, entonces lo primero que tengo que hacer en el activo es devolver una depreciación acumulada porque realmente no me la estoy llevando como deducible, ¿cierto? Entonces, devuelvo esa depreciación. Entonces, en este caso, estoy devolviendo la depreciación. Era 1.686.000, ahora es 1.526.000, devuelvo la depreciación. Y en el gasto hago exactamente lo mismo. Devuelvo esa depreciación porque tampoco me afecta mi gasto fiscal. ¿Listo? ¿Es claro ese punto? Sí, profe, ese sí, pues en los talleres anteriores aparecía, entonces ese no me lo volé. Listo, perfecto. Si alguien tiene algo no le queda claro, por favor me dice. Yo no tengo problema en repetirlo, pero sí me interesa que a ustedes les quede absolutamente claro los puntos. Listo. Punto número 9. En el personal, es decir, en el gasto de personal que
tengo aquí, si ustedes miran, aquí se llama gasto de personal. Entonces la nota dice que en personal hay una viuda de un miembro de las fuerzas militares con un salario de 2.100.000 y trabajó todo el año. Los pagos a esta persona fueron, es decir, dentro de este valor que hay acá, es decir, de sueldo, dentro de estos 143 millones, ya están los valores que me están mencionando aquí, ya están incluidos. Lo único que estoy haciendo con esta nota es aclarando cuánto se le pagó a esta persona, nada más. Entonces dice que el salario fueron 25.200.000, seguridad social 4.163.000 y prestaciones sociales 5.501.000. Artículo 108, rayado 1 del Estatuto Tributario. ¿Qué dice con respecto a cuál de esto es deducible para el beneficio? Recordemos que este artículo, el artículo 108, rayado 1 del Estatuto Tributario, de pronto para Arnaldo, contextualizarlo, el Estatuto Tributario en Colombia es todo lo que rige los temas fiscales. Entonces, este estatuto dice en ese artículo, de hecho, voy a tratar de que lo leamos para que esto quede claro. El salario y las prestaciones, profe. Exacto, entonces, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿O no? No, profe. Permítanme, yo les comparto entonces la pantalla para que puedan ver lo que yo voy a mostrarles. Ahí sí la están viendo, el artículo. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces aquí dice, los contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios tienen derecho. Primero, muchachos, este beneficio es un derecho. Al ustedes decir que es un derecho, ustedes tienen que analizar si les conviene o no les conviene. De hecho, es casi voluntario. Tienen un derecho de deducir de la declaración de renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas durante el año o periodo gravable a las viudas del personal de la fuerza pública o a los hijos de los mismos mientras sostengan el hogar, fallecidos en operaciones de mantenimiento o restablecimiento del orden público o por acción directa del enemigo. También aplica para los cónyuges de miembros de fuerza pública desaparecidos o secuestrados por el enemigo mientras permanezcan en tal situación. Entonces, aquí lo que me dice es que yo puedo deducirme. Ahí están viendo el Excel, ¿cierto? Listo. Ahí lo que me dice es que yo puedo deducirme salario y prestaciones sociales. En ningún momento me hablan de la seguridad social, solo salario y prestaciones sociales. Lo demás era simplemente para que ustedes analizaran el artículo, que era lo que decía. Entonces aquí ya tengo claro que son estos dos. Luego me dice que me puedo descontar hasta el 200%. Primero tenemos que definir qué es el 100%, para que quede claro. El 100% es lo que yo le pagué a esa persona, es decir, cuánto le pagué yo en salario y cuánto le pagué en prestaciones sociales. Estos 30.701.000 representan el 100% de lo que yo le pagué. Pero la norma me dice, puede pagarle hasta un 200%. Es decir, esto lo multiplico por el 200% y eso es lo que yo me puedo deducir de esa declaración de renta. El 200%, o es lo mismo que tomar el valor y multiplicarlos por 2. Es exactamente lo mismo, no afecta absolutamente nada. Entonces, este es el 200%. Voy a ponerlo aquí para que quede un poco más claro. Entonces, el 100% fue lo que yo efectivamente le pagué, el 200% es lo que me dice la norma que yo podría deducirme del pago que le hice. Pero adicional, el artículo dice, la deducción máxima por cada persona estará limitada a 610 VTs, incluidas las prestaciones sociales. Entonces, lo máximo que yo me puedo descontar son, ¿alguien tiene el micrófono activado? Voy a pedirle el favor que lo desactive, porfa. Muchas gracias. Entonces,
La norma me dice que lo máximo que yo puedo hacer son 610 VTs. ¿En cuánto estaba la VT del año pasado? Año 2019. 24.270. Muy bien. Es decir, el valor máximo que yo me puedo deducir son 20.901.000 pesos redondeados a múltiplos de 1000. Eso es lo máximo que yo me puedo deducir. Pero resulta que solo lo que yo le pagué son 30 millones. Entonces, cuando la norma aquí me habla que la deducción máxima es teniendo en cuenta el 200%. Es decir, aunque usted lo duplique, lo máximo que se puede deducir es esto. Pero resulta que yo ya le tengo pagado dentro del 100%, solo el 100% ya supera la base que yo me puedo deducir. Entonces, ¿qué tenían que entrar ustedes a analizar ahí? Entonces, como los beneficios tributarios, de acuerdo a como ustedes lo investigaron, es un beneficio que se le da al contribuyente para pagar menos renta. En este caso de este beneficio, a esta persona no le sirve, porque los 30 millones ya superan el tope. Entonces, ¿qué dice esta persona? Pues yo lo que voy a hacer es pasar a esta persona como cualquier otro empleado de mi empresa y no voy a tomar este beneficio porque no me sirve. De entrada, una de las cosas que ustedes pueden analizar en esta situación es que para que ustedes puedan ver el beneficio de esta empresa, básicamente ustedes están obligados a pagarle un salario mínimo a la persona para que ustedes puedan ver el beneficio. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes en el año 2019 le pagaron un salario mínimo a la persona, quiere decir que le están pagando 9 millones de pesos por concepto de salario. Y si usted a eso le suma las prestaciones sociales, voy a tratar de hacer el cálculo aquí, las prestaciones sociales. Es decir, si usted a eso le suman las prestaciones sociales, que más o menos podrían ser 2.170.000, si usted suma estos dos rubros les da 12 millones de pesos. Esos 12 millones, si usted los llevan al 200% o multiplicados por 2, que es lo mismo, eso les va a dar 24 millones de pesos. Fíjate que aunque usted le pague un salario mínimo a la persona, no se puede llegar al tope que dice la norma. Porque aunque usted le pague 24, lo máximo que se puede llevar son 20.904.000. Entonces, pero en este caso sí hay un beneficio, porque usted le paga 12 millones y se descuenta 20, casi 20.905.000. Pero en este caso usted le está pagando 30. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Absolutamente nada. Y tomar la decisión de decir, yo no voy a tomarme ningún beneficio porque no me conviene, porque en lugar de beneficiarme, lo que tendría que hacer es entrar a restarle a esos 30 millones, restarle la diferencia que son 9.700.000. Pero la norma nunca me prohíbe que un valor que yo efectivamente le pagué al empleado, yo no me lo pueda deducir. Así que en ese punto básicamente terminaba convirtiéndose en un punto de análisis y no tenían que hacer absolutamente nada en la conciliación contable fiscal. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Sí, claro. O sea, ¿qué beneficio realmente trae el hecho de yo descontarme? Porque obviamente me lo voy a sacar de los gastos, o sea, ¿cómo explico? Ah, no, porque estaría aumentando los gastos, no disminuyéndolos. Olvídelo, profesor. Sí, cuando usted, Profe, yo tengo la duda. Cuando usted le O paga, sea, lo que perdón, yo estaba pensando era que la persona iba a tener más ingresos, iba a pagar más impuestos al fin y al cabo, pero pues realmente no sé, me confundí. Ok, listo. ¿Quién fue el que dijo que tenía duda? Yo, profe. Fray. Es que, bueno, se supone que la empresa, ¿cierto? De partida se descuentan los 30 millones, ¿verdad? Porque están Ajá. incluidos en los gastos, Exacto. ¿verdad? Ya están incluidos ahí. Ajá, Ahora, se supone que ese 200% significa que pues se puede descontar
esos mismos 30 millones, ¿verdad? Entre comillas, porque el Ajá. límite son los 20.900 adicionalmente. No, no es Entonces, adicional. Fíjate que dice la deducción máxima, es decir, aunque este 200% usted lo pueda duplicar, esta deducción máxima solo pueden ser 610 VTs. ok, profe. Es decir, Ok, ahora sí entendí. ese 200% no puede superar las 610 VTs. Pero si solo el 100% la supera, usted de entrada dice no me sirve. Entonces, como les puedo mostrar, básicamente ese beneficio tributario, que es una de las cosas que yo les pedí que analizaran cuando investigaron sobre este tema, era que analizaran cuál es el espíritu de la norma. Y una de las cosas las que usted puede concluir es que el espíritu de esta norma busca que las viudas y huérfanos de la fuerza pública sean contratados con un salario mínimo si el empleador quiere ver reflejado ese beneficio en su contabilidad, no, porque esto no se registra en contabilidad, en su declaración de renta. Entonces, fíjate que ustedes, si le pagaran un mínimo, terminan pagándole en el año 12 millones, pero se van a descontar 20. Entonces, ¿cuánto beneficio ustedes realmente tienen? Ahí sí se ve el beneficio, claro, ustedes están llevando casi 8.800.000 pesos más al gasto, un gasto que ustedes no realizaron realmente. Pero eso le va a afectar su impuesto de renta. Si ustedes multiplican esto por el 33% que son sus impuestos, ustedes de entrada se están ahorrando 2.900.000 pesos de impuestos, de entrada nomás con eso. Pero en este caso, lo que le están pagando al empleado ya me supera las VTs máximas permitidas. Entonces, ¿qué tenía que hacer ahí? Absolutamente nada. Realmente ese punto fue para análisis, realmente. Pero ahí, en la conciliación contable y fiscal, no tenían que hacer absolutamente nada. Lo que usted le pagó al empleado, dedúzcaselo todo y no tome ningún beneficio, trátelo como cualquier otro empleado. Listo. Siguiente punto. El gasto de servicios temporales no tiene soporte de seguridad social. Ustedes en el balance de prueba, una 5135, van a encontrar algo que se llama temporales, que son estos 2.205.745. Como no tienen soporte de seguridad social, ¿qué sucede en la declaración de renta? No se pueden deducir. Muy bien, no se pueden deducir. ¿Qué son estos 2.206.000? Solo que yo lo aproximé al 1.000 más cercano. Entonces, este es uno de los movimientos que no tiene contrapartida, porque usted sí los pagó y eso usted no lo puede decir que no los pagó de bancos. Usted efectivamente los pagó, pero tiene que devolver entonces ese gasto porque no es deducible. Los gastos de ejercicios anteriores fueron factura del 2018 que no están registradas en contabilidad. Eso lo hablamos en una clase y yo les dije que los gastos de ejercicios anteriores no eran deducibles de la declaración de renta. También hablamos de los impuestos que no eran deducibles y también hablamos de la seguridad social que tampoco era deducible. Es decir, ninguno de estos tres rubros, es decir, los gastos de ejercicios anteriores, los impuestos asumidos y la seguridad social asumida, son deducibles de la declaración de renta. Estamos hablando de 2.702.000 pesos, es decir, todo este valor no es deducible de la declaración de renta. Entonces, ¿qué tienen que hacer en la declaración de renta? Aquí las notas 11 es la de los gastos de ejercicios anteriores, nota 12 la seguridad social de la empresa. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en la declaración de renta? Simplemente dejar estos valores en cero. No son deducibles los costos de ejercicios anteriores, los impuestos asumidos ni la seguridad social. Las donaciones, que creo que la siguiente nota que sigue, fueron realizadas en una entidad sin ánimo de lucro, que están certificadas. Estas donaciones no son deducibles, sino que son descontables. Entonces, en el gasto yo tengo que dejar el gasto en cero, porque efectivamente no son deducibles, pero sí son descontables. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En una partecita aparte, comienzo a registrar cuál es el valor que yo me voy a descontar vía descuento. Entonces, tomo los 7 millones y me lo multiplico por el 25%, que es
el porcentaje, digamos, de descuento permitido. Eso tengo que tenerlo pendiente para ver cuánto me da impuesto, para ver si todo es descontable o no, porque es el 25 de la donación, pero este no puede superar el 25 del impuesto. Entonces, ahí lo tengo a manera informativa calculada. Entonces, estos rubros terminan quedando absolutamente en cero. El patrimonio bruto del año 2018 fue de este valor y los pasivos de este valor. ¿Para qué les di yo el año 2018? El patrimonio bruto y los pasivos del 2018. Para calcular la renta presuntiva. Muy bien, para calcular la renta presuntiva. ¿Qué tenían que hacer ahí? Entonces yo aquí en la conciliación tengo los valores aquí. Entonces tengo la renta presuntiva. Bueno, yo lo que hice fue llevar estos dos valores, es decir, los 2.734.48 y los 2.425.201. A esto le saqué. Entonces, este valor es patrimonio bruto, estos son pasivos y este es patrimonio líquido. La renta presuntiva es ¿qué porcentaje? 33%. El 1,5. 1,5. El 1.5 del patrimonio líquido del año anterior, es decir, 4.578.000, redondeado a 1.000, 4.579.000 pesos. Yo la tengo aquí ya calculada, redondeada a 1.000, 4.579.000. Entonces, para eso es los valores de ese punto. ¿Dónde va eso? En la declaración de renta. Algunos no calcularon renta presuntiva. El impuesto del año 2018 fue de 8.617.000 y el anticipo de impuesto es de 2.199.000. De hecho, aunque yo no les hubiese dado este valor, ustedes pueden mirarlo, solo que les podría... El balance. En el balance lo van a encontrar, esos 2 millones que están mencionando ahí. Y ustedes los pueden mirar aquí. 2.199.000. Solo que yo los aclaré porque pueden, si ustedes se pregunten, ¿esto es un anticipo o es un saldo a favor? Entonces, para que Ese es el detalle, profe. Ese era un detalle y por eso no sabía bien dónde llevarlo. Entonces, Medio claro, me confundí ahí. por eso yo entré entonces a aclararlo con la nota, para que no se confundieran, para que supieran que era un anticipo. Pero también puede ser un saldo a favor, porque contablemente se puede manejar en la misma cuenta. Aunque si alguien quiere manejarlo en cuentas separadas, todo es posible. Entonces, yo entré a aclarar este valor para que no se confundieran, que era un anticipo de impuesto. ¿Para qué les doy el valor del impuesto? Para que calculen el valor del anticipo para el año 2019. Entonces, así como todos mis datos informativos, aquí pongo impuesto 2018, los 8.617.000. Y ahí lo voy manejando a manera informativa. 16. Debe analizar los demás gastos correspondientes y aplicar las normas. Ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros. Yo solo les di un ejemplo, pero les voy a mencionar algunos. Aquí entonces mencionamos el gravamen a los movimientos financieros. Ustedes van a una 53, que son los gastos bancarios, y van a encontrar en los 53 un 4 por 1.000. Estos 10.459.000. Es deducible el 50%, es decir, la mitad. Es decir, que 2.230.000 redondeado a 1.000 no son deducibles. ¿Qué tienen que hacer ustedes en la declaración de renta? Disminuir ese valor, los 2.230.000. Pero tenían otros valores. Si ustedes miran, aquí tenemos intereses de mora. Ustedes recuerdan que hablamos en clases sobre los intereses de mora, que los intereses de mora no son deducibles. Entonces, ¿qué tienen que entrar ustedes aquí? A dejar los intereses de mora en cero. Algunos unificaron intereses corrientes, intereses de mora y se llevaron todo deducible. Por eso, yo preferí dejarlo en el balance para que ustedes analizaran eso también. ¿Qué otra cosa debían analizar? Una 51.15 tenemos el impuesto de industria y comercio. Ahí tenemos este valor. Este valor usted lo puede tratar como deducible en renta, es decir, vía gasto, aquí como donde ustedes lo tienen, puede dejarlo ahí
y no tratarlo como descuento, o puede tratarlo como un descuento tributario, los 8.703.000. Si ustedes deciden dejarlo como descuento, como deducción, vamos a hacer esta prueba. Bueno, no creo que el tiempo nos dé para todo, pero vamos a intentar hacerlo. Vamos a tratarlo como un gasto, no como un descuento. Vamos a dejarlo así como si fuese un gasto. Entonces, aquí tenemos prácticamente ya toda la conciliación contable fiscal. Miremos si nos falta algunas notas. Ha declarado más de 3 veces y lo que había dicho que usted es el representante legal, estas 2 notas fueron dadas de manera verbal. Listo, entonces tenemos ya entonces la conciliación contable fiscal. Entonces tenemos la sumatoria de todos los activos y ya para cada rubro, no sé cuántos tengan duda respecto a qué rubros deben ir dentro de algunos, pero he notado que algunos tienen digamos, esa duda respecto a qué rubros van en cada reglón. Por ejemplo, me encontré, yo no he revisado sino creo que 4 o 5 talleres nada más, porque me estoy demorando aproximadamente media hora en revisar cada taller, entonces es bastante lento el proceso. Pero me encontré en esos 4 o 5 que algunos llevaron este valor de deudores al reglón 34 de instrumentos financieros derivados. Y creo que eso sí ha sido claro en clase y es que eso nunca va a ser un instrumento financiero derivado. De hecho, el único instrumento financiero derivado que trabajamos en clase fueron las acciones. No trabajamos ni bonos, ni CDTs, ni nada de eso. Entonces, no sé por qué le generó la confusión. Entonces, al reglón 33, ¿qué voy a llevar? Efectivo y equivalentes de efectivo. Reglón 34 no tengo, reglón 35. Entonces, tengo deudores, anticipo a proveedores. El pago de impuestos, el anticipo de impuestos no hacen parte de los deudores. Préstamos a trabajadores y préstamos a particulares. Reglón 36, básicamente son los inventarios. Reglón 39 es la sumatoria de toda la maquinaria y equipo. Y el reglón 18, básicamente, reglón 40, perdón, básicamente hace referencia a los anticipos de proveedores. Eso entonces son los activos. Los pasivos, lo único diferente... Dime. Pero si hasta ahí quedó bien, ¿cuánto sacaría uno, bro? No, hay que analizar todo porque yo estoy partiendo de que usted es el contador de la empresa, le hizo la declaración a su empresa. Entonces estoy mirando, de hecho, dentro de la retroalimentación le estoy diciendo... Está pesado. Le estoy La diciendo... multa que va a llevar la empresa. ¿Cuánto Profe, le yo está quería haciendo comentarle pagar? algo, profe. Profe, deja un espacito al final o yo para comentarle algo. Pues yo Listo, creo que mis compañeros están de acuerdo en eso, ¿eh? listo, vale. En los pasivos simplemente aumenté ese valorcito, de resto todo va al mismo reglón. El patrimonio líquido es obviamente activos menos pasivos. Los ingresos solo fueron afectados por los 480.000 pesos, nada más. El costo no fue afectado absolutamente nada. Los gastos administrativos de pronto fueron los más afectados, pero ya vimos cada uno de los rubros y en este caso pues es la sumatoria de todas las diferencias que hay. Tengo la utilidad operacional, que eso es básicamente contable, eso no se refleja en la contabilidad, y tengo los gastos bancarios, que es la sumatoria de todo esto. Y ya entonces tenemos el resultado del periodo y ya entonces la utilidad antes de impuestos. No sé qué tanto tiempo. ¿Quiere que terminemos con el formulario? Porque no sé qué tanto tiempo de pronto Sí, requiera. profe, ya de una. Listo. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el formulario? Yo les puse que primero obviamente llenar los datos informativos, año 2019, el NID, el nombre, buscaran un código de actividad. Ese código de actividad no está cerrado a que sea un solo código, no. Hay muchos códigos que pueden aplicarles y no hay ningún problema. Los que he visto hasta el momento están bien. Algunos ponen la 4290, si mal no estoy, y así. Hay varios, pero no hay problema. Por el momento no he visto problemas con actividades. Aquí en estos datos informativos se ponen los valores que hablamos en una de las últimas clases. Aquí los valores de salario, aquí los valores de aporte a seguridad social sin tener en cuenta SENA, ICBF ni cajas de compensación, es decir, salud, pensión y ARL.
Y aquí tenemos en cuenta SENA y CBF y cajas de compensación. Y ya el resto es llenar formulario. Aquí tenemos entonces renglón 33, 1423, que son los que tengo aquí. Renglón 35, que es documentos y arrendamiento. Fíjese que no tengo instrumentos financieros derivados. Cuentas por cobrar, entonces tenemos los 535, que es este. Luego seguimos con renglón 36, que son los inventarios. Seguimos con propiedad, planta y equipo, 216 millones. Y seguimos con los otros activos, que son los 18 millones, para un total de 4.762, que es lo que yo tengo aquí en la conciliación contable fiscal. Seguimos con los pasivos, son 3.10034, que es lo que yo tengo aquí. Recordemos que a la fecha no tengo todavía la provisión del impuesto, pero una vez yo haga la provisión del impuesto, aquí tengo que meterle el impuesto, la provisión del impuesto como mayor valor del pasivo. Pero yo lo tengo formulado para que cuando yo lo inserte automáticamente quede aquí. Tengo entonces el patrimonio líquido, que son los 997. Seguimos entonces con los ingresos, renglón 44, que la sumatoria de los ingresos básicamente es las actividades ordinarias y el reintegro de costos y gastos. Porque esos gastos en los que yo tuve, pues están en mi contabilidad y los dedujo, así que ese reintegro hacen parte de la operación. Pero si usted dice, no, yo voy a llevar solo los 1.756 y este lo voy a llevar como otros ingresos, no hay problema tampoco, lo puedes llevar así, eso no es camisa de fuerza. Pero por lo menos este valor sí. ¿Qué encontré en algunos? Me sumaron los ingresos de actividades ordinarias y los rendimientos financieros. Los rendimientos financieros sí tienen un renglón particular para ellos. Entonces, ahí, claro, cometen un error. Entonces, aquí tengo los ingresos ordinarios, los rendimientos financieros y los otros ingresos, que en este caso, básicamente son, renglón 52, los aprovechamientos. Lo único que estoy llevando a los otros ingresos. Listo. Tengo entonces los costos que no sufrieron ninguna alteración, siguen siendo los mismos del balance. Entonces vamos al renglón 58, 435. Algunos de hecho olvidaron poner este valor aquí. Ya imaginarán el impacto en el impuesto que tuvo. Entonces los 435, seguimos con los gastos financieros, que son los 32. Y ya terminamos entonces básicamente la declaración de renta, los temas de deducciones. Entonces aquí tenemos que hacer la renta presuntiva, que ya la habíamos calculado aquí, simplemente lo que hay es llevármela para allá. Este es el impuesto, que es el 33% de los 73.049.000, 24.006. Los descuentos, que básicamente estamos hablando de las donaciones que se realizaron, es decir, el 1.750.000, y el anticipo de impuesto del año anterior, del que habíamos hablado, los 2.199.000 y las retenciones. Aquí algunos cometieron algunos errores y es que sumaron las autorretenciones con las retenciones. Entonces, esto lo pueden mirar en el estado de en el balance de prueba, en una 1355, ahí estaban de manera separada. Y de hecho siempre lo hemos trabajado de manera separada. La retención en la fuente tenía retención en la fuente y autorretención en la fuente, que eran este valor. Pero llevaron todos a un solo renglón, entonces ahí cometieron ese error. Luego entonces tenemos un anticipo para el siguiente año. Los que cometieron este error, de hecho, ni los estoy retroalimentando, ni los estoy bajando nota por eso, ni absolutamente nada. Pero quiero hacer la claridad para que ustedes lo tengan claro. Siempre hemos dicho que es el impuesto de renta del año multiplicado por el 75 y dividido, multiplicado por el 75 menos los certificados de retención. Algunos tomaron solo las retenciones en la fuente. Y en clase sí hemos manejado que se manejan todo, tanto autorretención como retención en la fuente. Todo es retenciones en la fuente. De hecho, el renglón dice total retenciones. En el tema del anticipo para el siguiente año, la norma realmente establece es el impuesto a cargo.
¿Cuál es el impuesto a cargo? El impuesto después de los descuentos tributarios. Como le digo, esto no le está afectando la nota a ustedes para nada. Algunos lo hicieron con este valor, yo los estoy valiendo como si fuese bueno, pero quiero que ustedes se lleven la norma realmente, es el impuesto a cargo. Siempre va a ser, perdón, el impuesto neto de renta. Siempre va a ser el reglón, en este caso reglón 85. Ese va a ser para calcular entonces su anticipo de impuesto. Pero resulta que tenemos un impuesto del año anterior, ¿cierto? Entonces, este año el impuesto nos dio 22.356.000. Entonces, aquí podemos decir que el impuesto para el año 2019 fueron de 22.356.000. 22.356.000. Vamos a hacerlo para después de descuento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el anticipo para el siguiente año? Recordemos que hay dos formas y siempre tenemos que utilizar el que más nos conviene. El impuesto de renta del 2018 fue de 8, el de 2019 fue de 22. De entrada yo sé que me conviene utilizar el método 2 porque el año pasado tuve menos impuesto. Al sacar el promedio, pues me va a bajar el impuesto. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo el impuesto del 2018 más el impuesto 2019 dividido en 2, multiplicado por el 75% y le resto tanto las autorretenciones como las retenciones. Si ustedes notan, me dan negativo. Eso quiere decir que no tengo anticipo de impuesto de renta. En este caso, no tendría anticipo de impuesto de renta. ¿Listo? Entonces, También me dio negativo, pero 7 millones, profe. Entonces, eso me da un saldo a pagar de 4.075.000. Eso tratando el industria y comercio como descuento. Pero si ustedes tratan el industria y comercio como, perdón, eso tratando el industria y comercio como deducción. Pero si ustedes tratan el industria y comercio como descuento tributario, es decir, ¿alguien recuerda el valor de la industria y comercio? 5 millones, 8 millones, ¿qué eran? 8.703.201. Redondeados a 1.000, ¿cuánto es? 703.000. 8.703.000. Ah, sí, 8.703.000. Sí. Listo. Entonces, 8.703.000 el impuesto de industria y comercio. No sé si aquí tengo el ICA. Descuento como ICA, efectivamente, aquí lo tengo, que es el 50%. Recordemos que es el 50%. ¿Recuerdan el valor que nos dio ahorita a pagar? 4 millones, ¿qué? ¿Ya lo olvidaron? 4.706.756, algo así. Volvamos a revisar. 4.075.000. Entonces, sin ese descuento, son, vamos a ponerlo por aquí, 4.705.000, ¿cierto? Entonces, a pagar. Vamos a hacer el comparativo. Listo, aquí entonces tenemos lo que puedo llevarme como descuento. Son 4.352.000. Entonces, aquí ya está sumado los 4.752.000 porque yo ya lo tenía formulado. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuánto le va a pagar? 5.595.000. Les beneficia utilizarlo como descuento. ¿Qué me falta a mí? No está terminada todavía. Ya tengo la provisión del impuesto. ¿Cuánto es la provisión del impuesto? Ese sí es antes de descuentos tributarios. 26.798.000. Fíjense entonces qué sucede con los pasivos. Van a aumentar 26.978.000. 26.978. Lo registro en el estado de la situación financiera y lo registro en obligaciones fiscales. 26.978. Me queda cuadrado el balance. ¿Y qué sucede con el formulario? E incrementan los pasivos porque todo está formulado para que me aumente de una vez. Y ahí sí está completa la declaración de renta. Fray, tenemos 3 minutos. No, profe, es que, bueno, depende cómo nos vaya, pues.
porque pues esa noche nosotros estábamos hablando y comentando y pues entre nosotros pensábamos que nos iba a ir mal, o bueno, aún yo pienso que no me iba a ir tan bien, pero o sea, queríamos proponerle si de pronto podríamos hacer alguna actividad o algún otro taller que para ver si de pronto podríamos levantar un poquito la nota. Y también hay algo en lo personal que pues no he podido entender muy bien y es la parte de cuando se llevan algunos impuestos como descuento o como deducción, o sea, como el momento exacto donde ya aquí me da esto y si lo llevo así y si lo llevo de esta otra manera, ya entonces el impuesto a pagar quedaría de esta otra forma, para ver Ok, si de o sea, pronto en la próxima es clase decir podríamos... lo que acabamos de hacer con Industria y Comercio. Exacto, algo así más o menos. Listo. Esto Porque lo, digamos, ahí en el de gravamen a los movimientos financieros, creo que se ve ese en otra parte, en el impuesto a cargo, si mal no estoy, o me equivoco. el gravamen en aumentos financieros solo es deducible. Ese error lo cometieron varios. Artículo 115 del Estatuto Tributario. El 50%. En el caso del gravamen financiero será deducible del impuesto de renta el 50%. En ninguna parte usted van a encontrar que es descontable, en ninguna parte. En cambio aquí, usted puede decir que el contribuyente pueda tomar como descuento tributario el 50% de industria y comercio. Ahí sí habla como descuento, pero el gravamen solo es deducible, es decir, solo vía gasto. Nunca lo van a poder llevar como un descuento, jamás. Listo. Pero sí, eso lo podemos tratar en la próxima clase. Bueno, respecto a la propuesta de un taller, muchachos, yo este taller los dejé hace 18, bueno, los dejé con 18 días de anticipación. Yo de hecho esperaba que ustedes con mucho tiempo me preguntaran, indagaran, pero noté que solo lo hicieron en la última semana y casi en los últimos 5 días prácticamente. Por lo tanto, tiempo suficiente tuvieron. De hecho, fui abierto para algunos, hasta les dije qué tenían que hacer, les explicaba. Algunos tal vez por temor o por pena, no sé por qué, nunca me preguntaron nada. Entonces, uno asume que todo está claro, pero cuando uno se nota, se enfrenta con los talleres, se da cuenta que no. Precisamente por este tipo de cosas es que yo estaba haciendo varios talleres, tal vez valían un 5%, es verdad, pero eran talleres sencillos, no eran tan complejos y nada de eso. Pero de pronto ustedes dijeron, no, muchos talleres, solo queremos uno, listo, vamos a hacerle uno solo, pero que tenga todo completo para que ustedes se enfrenten a una declaración de renta real. De hecho, muchachos, esta información que ustedes acaban de tomar es más de real de lo que ustedes pueden imaginar, aunque es un caso académico, obviamente se trata de una información real, no de año actual, obviamente, de años anteriores, pero es muy real a un caso de una empresa que realmente fue así. Entonces, realmente no tengo propuestas para levantar nota porque ya básicamente es lo que queda de este taller, que ya es un 10%, y mi última nota, que es que a esa, no se preocupen que a nadie les va a ir mal, solo me quedan unas personas que participen, pero en esa pues prácticamente todos tienen un 5. Entonces, no, ya les diría que, Profe, dime. lo digo porque, digamos, a mí la verdad no me gusta casi, o sea, o sea, yo me pongo en el lugar del profesor y digo, pues, si yo fuera profesor, pues no me gustaría que todo el tiempo me estuvieran ahí escribiendo y preguntando. No, Entonces, digamos, como en pero, talleres anteriores ya yo le había estado preguntando, entonces yo dije, no voy a molestar como mucho al profe esta vez. no, pero mire, muchachos, ustedes se pueden poner de acuerdo y decir, venga, todos tenemos dudas. Hablemos con el profe, nos reunimos un domingo por Zoom, una horita, y él nos aclara las dudas. Y yo estoy abierto a eso, muchachos. Obviamente, yo no les voy a dar 4 horas de clase un domingo, eso sí no lo voy a hacer. Pero si ustedes me dicen una hora por Zoom todos y yo les explico un tema, yo no tengo, créeme que nos va a rendir más así a que todos me pregunten de manera individual y de pronto queden hasta con dudas. Pero ustedes como grupo pueden unirse y hacer ese tipo de propuestas. Venga, profe, tenemos dudas. ¿Será que podemos, no sé, o en una clase, de hecho, hemos tenido clases aquí, no la hemos aprovechado. De hecho,
Les dejé 3 clases para este taller. Pregunté qué dudas habían. Habían pocas dudas. Realmente no habían pocas dudas, habían muchas dudas, pero no sé si es por pena. Fíjate que no es ni siquiera la disponibilidad, porque yo me senté aquí. Yo creo que entre las 3 clases, por lo menos hora y media, que nadie me preguntó absolutamente nada. Entonces, uno llega a 2 conclusiones. Uno, o les da pena preguntar de pronto de qué pensarán, que es que no sé, o bueno, en fin. O no habían leído el taller y no tienen ni idea de qué es lo que dicen esas notas. Entonces, ahí queda uno con esas inquietudes. Pues, mira, nos quedan solo 2 clases. Entonces, mi propuesta es, esas 2 clases, yo pensaba darles un tema adicional nada más, que es comparación patrimonial, que no la hemos visto. Y sí me gustaría que ustedes la vieran. Entonces, una clase podemos utilizarla para comparación patrimonial. La otra clase, destinémosla para dudas e inquietudes. Pero sí traigan las dudas realmente, como para uno poder tratarlo con un taller, para que sea mucho más claro. Y no de pronto, por ejemplo, yo pregunté qué dudas habían, solo me dijo, me mencionaron 2 puntos y esos 2 puntos los traté. Pero nadie más me volvió a mencionar nada hasta ahorita, Fray. Dime, Daniela. Profe, solo queda una clase. Sí, Ay, porque cierto lunes que es el festivo. lunes. Ave María. Está pesado esto. Mire, aún así estoy abierto para el lunes festivo. Si se quieren reunir y tratar algún tema una horita, estoy abierto. Pues si no me toca trabajar, ¿no? Valga la Pues aclaración. yo estoy dispuesto, ¿eh? Yo estoy dispuesto, la verdad. Entonces, cuadren entre ustedes y digan si están dispuestos a reunirse. No es obligatorio, no genera nota. Vamos a hacer un censo. No generan nada, cuadren entre ustedes y De yo una estoy, vez. abierto No, para porque que... ahorita hay clase. Listo. Listo, profe, Entonces, nosotros le avisamos. listo, muchachos. Y tranquilos que yo tengo toda la disposición para explicarle. ¿Listo? Gracias, ¿Usted profe. puede subir el taller Uy, que sí, profe. resolvió en clase al campus? Mira, mi propósito es que ustedes resuelvan ese taller porque cada uno lo manejo de manera individual. Me gustaría que ustedes en el reproceso se puedan grabar lo que hay que hacer. Porque si yo les subo esto, créanme que ustedes lo van a mirar y no van a hacer absolutamente nada. Pero si yo los obligo a reprocesar, ahí sí lo van a hacer. Ay, Listo, Está profe, bueno, listo. está bueno, está bueno. ¿Listo? Aunque yo casi lo termino de corregir, ya me faltó un pedacito. Los A que mí yo lo que me faltó fue lo que se llevaba los gastos. Lo que yo he revisado, la mayoría les ha ido bien, la mayoría. No todos, pero sí la mayoría les ha ido bien. Pues de hecho solo he revisado 5. Pero puede decir cuál ha revisado, profe. La diferencia mínima. Ustedes saben porque ya les hice comentarios. A los que le he hecho comentarios ya los revisé. Sí. Los que no le he hecho comentarios porque no los he revisado. Yo siempre doy Voy a revisar, retroalimentación. entonces. Siempre doy retroalimentación en los talleres. ¿Listo? Muchachos, qué Excelente, pena. excelente, Me profe. 5 minutos más del otro profesor. No, hombre, Listo, profe, muchas muchísimas gracias. Feliz noche. Listo. Con mucho Gracias, gusto, que estén muy profe. bien. Noche. Me avisan entonces para yo cuadrar para el lunes, ¿listo? Ah, bueno, Listo, profe. Hoy yo creo que Listo, ahorita profe. después de clase preguntamos y tal. Listo. Le decimos. Arnaldo, muchas gracias por tu acompañamiento. No sé si te sentiste perdido de pronto en clase, pero esto básicamente es el resumen de todo Que un si nos semestre. perdimos, si nos perdimos nosotros, ahora no se va a perder el muchacho. Yo con seguridad sé que ¿De sí, qué pero van a hablar? ¿Por dónde van? más o menos así. Más o menos así, sí, señor. Pero bueno, muchas gracias muchachos, por todo. Profesor, yo Entonces, quiero, dime. profesor, yo estoy muy agradecido. Bueno, muchas gracias a usted. Mi persona está muy agradecido porque he entendido algunos temas muy importantes, las leyes diferentes que allá utilizan. En este caso, en el Perú, el impuesto a la renta, todo ello es diferente. Sí, con seguridad es, bueno, hay algunas cosas que son muy parecidas, hemos visto con algunos compañeros que algunas cosas son parecidas, pero hay otras que sí definitivamente son muy diferentes. Pero no, muchas gracias a usted por acompañarnos, por su retroalimentación y bueno, estamos abiertos a cualquier otro momento para compartir. Listo. Espero muchachos que tengan una feliz noche y gracias por todo.
Estamos, A usted, que quedo pendiente entonces para definir si el Sí, lunes nos gracias, reunimos. profesor, que tenga buenas noches. Muchas gracias, Arnaldo. Que tengas una buena noche. Chao, muchachos. Que estén muy bien. Una feliz noche. Chao, profe. Chao.